San Juan capítulo 11 verso 47 dice la palabra: entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que, como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Bueno, pueden sentarse, hermanos. Este asunto que hemos leído precisamente fue dado por causa de la resurrección de Lázaro, y que detrás pues de esa gloria que se había manifestado en devolverle la vida a un hombre, pues sirvió prácticamente para que los enemigos cambiaran su forma precisamente de actuar con respecto a Cristo. Ya no eran ataques como al principio de palabras, de amenazas, sino que aquí prácticamente lo que estamos escuchando es que el Sanedrín, juntamente con el sumo sacerdote, habían determinado precisamente matar al Señor Jesucristo. Entonces aquí donde ya entra el período de lo que son los últimos días de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, y el período ese tremendo, angustioso, que Él iba a pasar precisamente su captura, esos golpes, latigazos, y luego llevado precisamente al Calvario. Y eso cualquiera que lo lee en cierta manera trae tristeza, pero es ahí donde en medio de los sentimientos de la tristeza que puede traer situaciones como esta, porque fueron tristes, el Señor ponía en mi corazón precisamente de que nosotros como cristianos, al igual que Jesús, en ese momento estamos en las manos de un Dios que tiene control supremo sobre las cosas, o sobre todas las cosas. ¿Lo escucharon? En las manos de un Dios que tiene control supremo sobre todas las cosas. La pregunta sería: ¿cuánto han venido cargados de problemas? Así contestaran todos, hermanos, cuando hablamos de llamado a servir, sería estupendo. Pero es obvio que todos, o la mayoría, venimos cargados precisamente de problemas, de angustias. Otros están tal vez más todavía ya en una angustia tremenda. Ahora, la pregunta sería, hermanos, ¿qué hacer con estos problemas? ¿Lo escucharon? ¿Qué hacer con estos problemas, con esta angustia? Y es ahí donde precisamente, hermanos, podemos ver cómo Dios, hermanos, tiene control aún en las situaciones adversas. Miren, hermano, además de ser estas situaciones adversas, además de ser en la vida lecciones, porque dan lecciones, ¿sí o no? Bien. Además de ser lecciones, vienen a ser un factor para conseguir mejores cosas. Aunque yo sé que la mayoría no lo mira así. Todos cuando somos golpeados, una enfermedad grave, lo primero que se nos viene es lo peor. Pareciera ser que es el acabose de la vida, que ya no tiene solución a aquello. Ahora sí me llevó Judas y de esta no me libro. ¿Verdad que así vienen los pensamientos? ¿Así vienen, sí o no? Claro, porque la situación se nos vuelve gravosa. Entonces eso trae angustia, soledad, y nos sentimos desamparados de tal manera que no hay pero ni una idea, ni una pizca, una idea de qué hacer con ese problema. Es decir, cómo enfrentarlos.
No hay forma de ello. Pero es aquí donde se nos presenta a un Dios precisamente que ante una adversidad de su hijo, donde estaba entrando precisamente en el periodo donde él iba a ser capturado, iba a ser castigado y colgado en la cruz, vemos, hermanos, de que Dios trata el problema, enfrenta el problema y lo lleva precisamente para hacer su voluntad. Eso es increíble, hermanos. Es decir, hermanos, que si nosotros podemos ver nuestros problemas, por muy grave que sean, posiblemente el que tenga la par le diga: mira, el tuyo sí está, mejor ni hablemos. Pero como tenemos un Dios que para Él no hay nada imposible, y que si nosotros hemos creído en su Hijo, dice la palabra de Dios que al que cree todas las cosas le son posibles. Es decir, que no separemos, porque ese es el problema muchas veces que nos enfrentamos, y a veces hasta el mismo diablo, porque como estamos en un enjambre de pensamiento, ¿cómo salgo si la salida está aquí? ¿Acaso Dios podrá ayudarme con este problema? Es que esta cosa es bien compleja. Y el diablo colabora y a veces nos fortalecemos porque decimos de que Jesús puede. Por ejemplo, hermano, la muerte de Lázaro, Él demostró que tenía el poder sobre la muerte. Y si Él tiene poder sobre la muerte, tiene poder sobre todo. Pero ahí viene y el diablo nos dice: pero ese es Jesús, porque era el Hijo de Dios. En el caso de Dios aquí, de convertir en un propósito esa angustia, ese problema grave que le venía al Señor Jesucristo. Pero ese es Dios. Y en mi caso, pues si Dios unió que creyendo en Él, que no hay nada imposible para Él, y que si nosotros creemos en Él, entonces todas las cosas para nosotros también será posible. Ustedes recordarán cuando el discipulado, hermano, ellos vieron o escucharon y vieron cuando Jesús fue a buscar fruta en una higuera y no encontró fruta, entonces maldijo la higuera. Al día siguiente que pasó el discipulado, la vieron seca de raíz y le dijeron asombrados: Señor, la higuera que tú maldijiste, de raíz seca. Y Jesús le dijo de que ellos, si creyeran y le dijeran a este monte: arráncate y trasládate y échate en el mar, ¿qué dice? Será hecho. Entonces la idea aquí en este mensaje es que aprendamos a no separar. Es cierto, nosotros no tenemos poder, pero Dios está con nosotros y está por nosotros. Y que esas bendiciones Jesús las conquistó para nosotros en la cruz del Calvario. Diga gloria a Dios. Amén. Entremos a los detalles. Dice el verso 49: entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Amén. Aquí empezó el reloj a retroceder, el tiempo a retroceder para nuestro Señor Jesucristo. Fue aquí donde estaban contados los días de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Porque aquí es donde es sentenciado, ausente Él, sentenciado por el Sanedrín, por el gobierno judío, sentenciado a muerte. Ahora, por supuesto, como un político que todo lo hace por el pueblo, ¿verdad? No, dicen ellos. O sea, eso es muy diferente. O sea, lo que le quiero decir es sobre esto: que los motivos del sumo sacerdote realmente no eran las necesidades precisamente, hermanos, del pueblo, de suplir su necesidad. No eran exactamente esos motivos. Él apela porque otros aquí en ese concilio habían visto el peligro como nación, porque multitudes seguían a Cristo.
Entonces, al declarar rey a Jesús, peligraba que los romanos vieran eso como una rebelión nacional y viniesen y destruyeran precisamente la ciudad. Entonces el sumo sacerdote vio la ocasión para poder precisamente mover sus propios intereses. Entonces él se levantó y dice estas palabras que acabamos de escuchar, que fueron precisamente, hermano, el momento exacto, ya no para atacar a Jesús con palabras, enviar emisarios. Es lo que estaba diciendo. Bueno, nosotros ya hicimos todo para detener a este hombre, pero mirad, el pueblo se va detrás de él. Yo pienso, dice él, de que no es posible que la nación perezca por un hombre, como suceden hoy en las naciones. Por unos cuantos el pueblo se muere de hambre, por unos cuantos el pueblo se muere. Entonces él dice, no es posible, es mejor que muera uno y no todo el pueblo. Es decir, que él logra la sentencia de muerte para Jesús, porque la idea de él era hacer a un lado a ese hombre que le hacía peso en sus ambiciones, y encontró el momento oportuno al escuchar, discernir a los del concilio. Bueno, vemos que esto se está volviendo muy peligroso, y él escuchaba. Entonces lo que hizo fue atar los cabos y se levanta y dice: esto es lo que está pasando. Por eso dice él estas palabras. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, porque estaban divagando. Entonces él viene y dice: no es posible que por un hombre perezca toda la nación. Yo sugiero que es preferible que muera uno y no todos. La conclusión de ello era sentencia. Lo juzgaron y lo sentenciaron a muerte. Eso es lo que le esperaba al Señor Jesucristo. Entonces vemos ahí una situación terrible para Jesús y para el Padre, porque acuérdense que era el Hijo de Dios. Sufrimiento padre-hijo, hijo-padre. Ahora, la cosa es cómo Dios iba a manejar y cómo Jesús iba a manejar esto. Y ahí viene la enseñanza de nosotros de cómo debemos de manejar nuestras situaciones adversas como cristianos mayormente ahora. Miren, hermanos, si los impíos, y si usted ha escuchado sus declaraciones cuando les viene un problemón grande, una crisis, o a veces sus empresas, hermanos, quiebran y son arrastrados a la derrota. Sin embargo, usted los escucha hablar y dice: algo bueno de aquí va a salir. Y si los impíos hablan eso, ¿cuánto más nosotros que somos hijos de luz, confiando en nuestro Señor Jesucristo, que con Él las cosas son posibles, que pueden ser posibles si nosotros creemos? De tal manera, hermano, que somos llamados no solo a ver las cosas a través de cómo Dios las mira, sino que también debemos de accionar como Dios también acciona ante estas situaciones embarazosas, de peligros, de angustias precisamente para su alma. Por eso pregunté al principio: ¿cuántos vienen cargados de problemas? Otros ya entraron en un periodo de angustia, de desesperación. Y el diablo aprovecha esas cosas precisamente para quitar la fe, para quitar la confianza del corazón, de la mente del creyente. Y le hace ver de que no tiene salida, que no tiene precisamente remedio. Y si quiere buscar a Dios, dice: pero eso es hipocresía que busques a Dios, porque al fin y al cabo tu problema es por causa que tú pecaste. Tú eres culpable de ese problema. ¿Cómo crees que Dios te va a escuchar? Y como tiene sus emisarios también que le hacen eco a esa situación, y lamentablemente cristianos que colaboran también con esa situación, este tipo ya no tiene remedios. Ese ya está listo, o ella ya está listo. Aquí es de escuchar no la voz del extraño, sino la voz de nuestro pastor, del príncipe de los pastores, de nuestro Señor Jesucristo. Él tiene la última y la mejor palabra para nosotros. Miremos lo que dice el verso 51. Esto no lo dijo por sí mismo,
sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Yo cuando leí esto, yo me gocé en este sentido, hermanos, que Dios me dice: mira cómo yo manejo las adversidades, mira cómo yo manejo las angustias, mira cómo yo manejo precisamente las tormentas. Se manejan de esta manera, en convertir en un propósito los problemas. En el caso de Dios, lo que hizo fue llevarlo y realizar de acuerdo a su voluntad las cosas que iban a suceder. No dicen amén, no dicen gloria a Dios, porque muchos están encerrados en el problema. Se encierran, escuchan, pero no escuchan. Claro, escuchan el sonido como yo lo estoy escuchando y a veces hasta lo golpea, pero no están poniendo atención. No le quieren dar cabida, y ese es el problema de muchos, de un cristiano, que no le dan cabida a la palabra de Dios. Le voy a poner el ejemplo de Marta. 4 días después de muerto Lázaro, aparece Jesús. Marta va donde el lugar donde está Jesús y le dice: maestro, si hubieses estado aquí, Lázaro, mi hermano, no hubiera muerto. Sin embargo, sé que todo lo que pidas al Padre, el Padre te lo va a dar. Y Jesús le dijo: tu hermano va a resucitar. Y la mujer dijo: sí, va a resucitar en la resurrección. Y Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces van a la tumba y ordena que destapen la tumba. Entonces Marta, a la que le había dicho Jesús: yo soy la resurrección y la vida, esa mujer le dice: Señor, espérame, han pasado ya 4 días, eso quiere decir que eso apesta ahí adentro. El cuerpo ya entró en descomposición, se hiede ya. Inmediatamente Jesús le dice: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? ¿Se da cuenta de eso? Que si nosotros le creemos a Dios, vamos a ver la gloria de Dios. Que si creemos que nuestra situación embarazosa, ya sea una derrota, ya sea que estamos en angustia, ya sea que estamos en problemas gravísimos, Jesús puede ser en convertir estas cosas en beneficio nuestro, en propósito nuestro, de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Crees eso, Marta? Marcos, pues, ¿crees eso? Hombre, ¿crees eso? ¿Lo crees, Marta? Sí, hoy le dice el Señor Jesús: porque yo soy la resurrección y la vida. Tengo poder sobre la muerte y sobre la vida. Yo puedo que esta tristeza ahora se convierta en gozo. Diga gloria a Dios. Dice el sumo sacerdote: ¿no pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no toda la nación perezca? Esto no lo dijo por sí mismo, dice Juan, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Aunque los motivos, aunque la idea del sumo sacerdote era apartar ese hombre que le estaba estorbando en sus ambiciones, Dios viene y lo convierte en un propósito: la salvación eterna para nosotros, la victoria para nosotros. Porque eso es lo que dice ahí, no lo dijo por sí mismo, era el sumo sacerdote. Entonces Dios lo inspira y lo hizo profetizar que iba a morir por la nación, y no solamente por la nación judía, también por los dispersos, por los hijos de Dios que están dispersos. ¿Quiénes creen que son eso? ¿Quiénes? Nosotros. Estábamos lejos de toda promesa, de todo trato de Dios, pero Dios aquí no solamente piensa en Israel, su siervo, sino que también ahora pensó en las generaciones que Jesús iba a salvar.
nos incluyó también a nosotros dentro de la salvación. Ese propósito es grande. Por eso Jesús dijo estas palabras: el Padre todo lo ha puesto en mis manos, hablando de su sacrificio. Es decir, poco a poco Jesús iba viendo que se iba preparando el terreno para su sacrificio, para su muerte, y que Dios le iba poniendo paso a paso, le iba poniendo, ¿cómo decirle?, la pieza en sus manos. Estando en la mesa, dice: uno de vosotros me va a entregar. Eran piezas que se iban formando y que iban estableciendo el camino. Y por eso Él dijo con toda libertad: nadie me quita la vida, sino que yo la pongo por vosotros. Convertir en un propósito algo, hermano, que lo llevó a Él a la muerte. Fueron momentos angustiosos para Jesús, terribles. Una muerte tormentosa, pero con la satisfacción que su muerte no iba a ser en vano, sino que a muchos, dice Isaías, iba a llevar a la eternidad. ¿Quién contará su generación? Dice. No tuvo ni hijo, ni nieto, ni tataranieto, ni bisnieto, nada. ¿Quién le puede contar, señalar su generación? Murió solo, pero llevó a muchos a la gloria, y sigue llevando muchos a la gloria, y mañana llevará hasta el día que suene la trompeta y Él venga por sus redimidos. ¿Sabes qué tienes que hacer tú ahora en tus oraciones? Cuando dobles tus rodillas por tus problemas, por tu enfermedad, no importa que tengas la parte, dice: mira, vos ya no tenés solución, lo que hiciste lo mereces, y etcétera, etcétera. Doble sus rodillas. Si pecó, pídale perdón, Dios lo va a perdonar, aunque no lo perdone el que tenga a la par. Eso es bien difícil. Muchos por eso se retiran, porque no lo perdona fulano y sultano, como que si el otro lo va a salvar. Gracias a Dios, su servidor no depende de ustedes en la salvación, ni ustedes dependen de su salvación de su servidor. Doble sus rodillas. Si ha pecado, pida perdón, Dios lo va a restaurar. Tomaré, dice, tus rebeliones, tus pecados, y lo echaré, dice, en lo más profundo del mar, y jamás, aunque otros se acuerden, pero yo, dice el Señor, jamás me acordaré de ellos. Jamás. Créelo. Y después de eso, dígale: Señor, ahora conviérteme esta situación penosa, esta terrible angustia que estoy pasando, conviértelo en un propósito para mi vida. Pida, como dice Jesús, creyéndolo. Y si pide creyéndolo, lo recibiréis. Porque Dios eso es lo que hace. Por eso Pablo, con toda libertad, dice: a los que aman a Dios, todas las cosas le suceden para bien. Sí, claro que es doloroso el problema, la angustia, pero ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a matar? ¿Vas a seguir allí? Hay muchos que traen arrastrando prejuicios de años y lo tienen aquí como que sucedió ayer, y son esclavos de sus pensamientos, de sus propios prejuicios, porque no tienen paz. Pero hoy pueden doblar sus rodillas para ser liberados y decirle: Señor, yo no puedo liberarme de esto, convierte por favor esta situación de acuerdo a tu voluntad, de un propósito, Señor. Y al que cree, todas las cosas le serán posibles. Es que ya llegué, Señor, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Solo cree. Aquel hombre, y con esto finalizo, que llegó y le dijo: Señor, ayúdame con mi hijo. Se lo llevé a tus discípulos, no pudieron hacer nada. Y Jesús le dijo: ¿crees que yo puedo hacer esto? Porque eso es lo que pide Jesús siempre. Y el hombre le dijo: creo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Entonces fue donde el muchacho y lo liberó. Y aquella amargura del padre lo convirtió en gozo ese día. Como el ciego, los discípulos le dijeron: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que este haya nacido así? Jesús le dijo: olvídense ya de eso. Eso es estar buscando excusas para estar esclavizado en lo negativo.
Hay mucha gente que como que se conduelen, no, ¿cuál sería la palabra? Se consuelan sufriendo, tipo masoquista el asunto ya. Y por más que usted les da la salida, no se salen. Les gusta, les encanta ese sufrimiento. Y les encanta que otro les diga, les dé razón de ello. Les gusta estar allá, sumido en oscuridad. Esto me recuerda otra vez lo que les había contado hace ya tiempo, cuando fuimos a abrir la obra en otro país. Que ahí en esa casa donde se llegó a predicar, el hermano Marroyo, yo se los di, un perrito en una esquina y estaba oscuro ahí. Y el que iba entrando comenzaba a chillar para que lo llegaran a soltar. Es decir, que no le gustaba estar ahí. El que iba entrando, la cosa que cuando yo entré comenzó a llorar, llamando la atención. Por lo menos ese quería ser soltado y salir de ahí. Pero hay muchas personas que no les gusta salir de las tinieblas. Están envueltos en tinieblas, en caos, y se consuelan ahí. Eso no es vida. Ahí no hay futuro. Pero Dios puede convertir esas cosas en propósitos. Si hoy le dice: Señor, desátame y sácame de esa oscuridad, por favor. Ya no quiero seguir así, por favor. Pedro dice: ya basta el tiempo de querer seguir haciendo las cosas. Es tiempo de Dios. Es tiempo de suplicar y decirle: Señor, yo no quiero continuar con esto. Pero también, Señor, convierte estas cosas en algo grande, Señor, en mi vida. Como tú, Señor, haces que de las tormentas se manifieste tu gloria. ¿Lo creen? Incline su rostro, por favor, y libérese. Respire profundo y dígale: gracias, Señor, porque realmente yo no le hallaba salida a mi situación. Gracias porque no le encontraba respuesta a esto. Yo ya estaba pensando hasta en el suicidio, Señor. Es que qué fácil es suicidarse ahora. Yo creía que no había salida, Señor, pero tú haces sendas a nuestros pies. Las puertas que no podemos abrir, tú las abres. Y las puertas que se han cerrado o se han abierto y necesitamos cerrarlas, tú las puedes cerrar, Señor, también. Tú puedes hacer todo. Y tú puedes hacer ahora, Señor, que este problema, esta angustia, esta necesidad se convierte en un propósito para mi vida, Señor. Conviértelo, Señor. Dígaselo con sus propias palabras y descanse en Él. Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Dígale gracias, levante sus manos. Gracias, Señor. Los que están enfermos sean sanados. Los que tienen problemas reciban la solución. Los que están luchando reciban la victoria. Los que tienen deudas sean liberados. Senda Dios hará. Vamos, levante sus manos. Donde piensas Aleluya. que no va, Él obra de maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará, un camino hará donde no lo hay. Senda Dios hará, donde piensas que no hay. Él obra de maneras que no podemos entender. Él me guiará,
su lado estaré. Amor y fuerzas me dará, un camino hará donde no lo hay. Por caminos de la soledad me guiará, y agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo. Sí, senda Dios hará donde piensas que no hay. Obra de maneras que no podemos entender. Él guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará, un camino hará donde no lo hay. Dios, esta noche